Gracias, muchas gracias que nos ve. Estamos hoy en la oficina del secretario de Transportes y Vialidad del Distrito Federal, Rufino H. León, que muy pronto será el secretario de Movilidad, porque va a cambiar de nombre la secretaría. Secretario, gracias por recibirnos. Secretario, gracias por visitarme y a tus órdenes, Manuel. Muchas gracias. La última conversación que teníamos, recuerdo, y si te parece comenzamos por ahí, que me decías, el 30% de los microbuses que circulan en la ciudad, transporte público, está en mala calidad, es un transporte público deficiente en términos quizá de edad, pero también de seguridad para los usuarios. ¿Cómo andamos? ¿Cómo ha ido mejorando después de que se dio un aumento a la tarifa en el transporte público y después de que se comprometieron permisionarios y concesionarios a poco ir mejorando sus unidades, ir mejorando el transporte público de la ciudad? Bien, efectivamente, Manuel, nuestra consideración de aquel entonces, que tendrá un par de meses, iba enfocada a que un 30%, de acuerdo con nuestras revisiones en campo, pues está en condiciones físicas muy deterioradas, ¿no? Hoy por hoy ha cambiado, hemos revisado a través del INVEA casi 11,000 unidades, te estoy hablando del 50% de los microbuses que circulan en la ciudad, y la verdad es que esa curva de deterioro afortunadamente ha reducido un poco. Hoy te podría decir en términos categóricos que podemos hablar de entre el 15 y el 20% de unidades. ¿Cuál fue la primera fase? Justamente un aumento de tarifa para más o menos capitalizar el sector. Es la tarifa más baja del país, desde luego la del DF en términos de transporte colectivo. Pero luego, una vez dado esto, lo que hicimos es apretar un poquito ahí el tema y implementamos un programa de inmovilización de unidades. ¿En qué consistió? En verificarlas en campo para efecto de determinar las que estuvieran en malas condiciones, ponerles un sello de suspensión de actividades y darles un término de 30 días para repararlas. Eso nos ha llevado a tener la cifra que te comento. Hoy por hoy nuestro parámetro es que entre el 15 y el 20% sigue en condiciones de deterioro, pero yo creo que con la revista vehicular, que es el otro paso que hemos dado, seguramente esa cifra se reducirá todavía. O sea, más. ya le bajaste a la mitad, digamos, más o menos Aproximadamente 15-20%, sí. ¿Por gusto, por obligación, por necesidad? No, por obligación, y la verdad es que hay que apretar el sector. El sector es difícil, ya lo hemos comentado, entonces aquí cualquier medida que tú realices pues tiene desde luego un impacto en ellos, y sobre todo porque nuestro modelo de operación como hombre camión no implica que las decisiones generales que tomes pues puedan ser acatadas de una manera inmediata por todo el mundo. Entonces, ¿a qué te llevan a hacer estos programas de operación en campo que permitan ir identificando, sobre todo a los operadores, a los hombres camión, pues que hay una norma que hay que cumplir? Entonces, pues prácticamente los hemos obligado, pero eso ha funcionado muy bien. Te decía, yo creo que por el tema de la revista, que hacemos una revista documental y luego física, se irá reduciendo ese margen que tenemos, porque aquí la idea es proporcionar el servicio en las mejores condiciones posibles, asumiendo desde luego que las unidades tienen un promedio de 20 años. Ese tema, el de la revista, ¿quiénes participan, cómo participan y sobre todo cómo vamos a esta Bien, es un tema para dar cifras más o menos. En la ciudad tenemos un promedio de 30,000 unidades entre microbuses, entre autobuses y vagonetas. ¿Cuál es nuestro talón de Aquiles? ¿Cuál es nuestro problema? Los 20,000 microbuses. Los autobuses y las vagonetas tienen un promedio de edad entre 5 y 7 años, ¿no? Y tenemos también un promedio de 3,800 más o menos, que son vehículos más nuevos, de 2 o 3 años hacia atrás. Entonces, la definición que tomamos es revisar los 20,000 microbuses sin condición alguna. Y en el caso de autobuses y vagonetas están exentos de pasar revista los que tienen 3 años hacia acá. Entonces eso nos lleva a que vamos a revisar un promedio de 27,000 unidades. Las cifras al día de hoy son bastante buenas. Tenemos un promedio de 16,500 registros para revista vehicular. Esto en el tema documental. A ver, lo revisas. ¿Y qué ocurre con esa revisión? Porque me imagino que no todos pasan esa Así revista. es, efectivamente tenemos, por así decirlo, 2 fases. Una es la fase documental, que la hacemos en módulos establecidos. ¿Qué hacemos? Revisamos todos sus documentos para verificar que la identidad del concesionario esté correcta, que el vehículo que circule en la calle esté registrado a nosotros y que tengan su título concesión, que tengan su tarjeta de circulación y que los operadores también estén registrados. Esa es una primera faceta. Revisamos toda la documentación. Si eso acontece, le damos ahí una cita para que se presenten
a la revista física mecánica. En caso de que tengan alguna deficiencia en documentos, ahí mismo aprovechan para regularizarlos, para hacer cesiones de derechos, para hacer cambios de unidades, en general para regularizar su situación documental. El sistema les genera luego una cita en módulos de revista vehicular en donde se presentan, y ahí se lleva a cabo la segunda fase, que es la revista físico-mecánica. ¿En qué consiste? Revisamos los 5 sistemas principales de las unidades, que es la carrocería, que es la parte de motor, que es desde luego la cromática, que son los frenos y el sistema de dirección y suspensión, ¿no? Revisamos desde luego que tenemos los implementos, tenemos peritos en la materia, que es gente que trabaja aquí en la Secretaría, que hemos habilitado, que han tomado cursos previos para este propósito, y se hace la revisión incluso en fosas de revisión para verificar que los sistemas principales reúnan las condiciones. ¿Qué es lo que sucede? Si el vehículo tiene alguna deficiencia en esos sistemas que comenté, se le regresa y se le dan 15 días para repararlo. Lo importante aquí es que si en esos 15 días que les otorgamos no reparan la unidad, entonces le damos un escrito de suspensión y la unidad tendrá que dejar de circular hasta en tanto nos presente un vehículo nuevo o en mejores condiciones. ¿Nadie se salva de la revista? Nadie se salva. Es un sistema a prueba de corrupción. Sí, sí, claro. Y además se podría prestar a que algún listo pueda o quiera aprovechar algún hueco, alguna laguna, dar una lana, sí. Y exentar de esta revisión. Hay esa posibilidad, desde luego, y además el sector se da mucho para eso, te lo debo decir. Sin embargo, estamos certificando todo el proceso, estamos trabajando con las contralorías, la interna de la Secretaría y con la Contraloría General, y comentarte, hemos invitado también a un organismo no gubernamental para que participe y nos certifique el proceso, y hemos invitado, que también te lo hago extensivo a los medios, que nos acompañen cuando ustedes quieran con el secretario o incluso sin el secretario, pues, para verificar el proceso. ¿Cuándo acaba este proceso? El proceso de revista física termina el 15 de diciembre y el de documental termina el 29 de noviembre. Sí, si todo sale de acuerdo a lo planeado, el 15 de diciembre tendríamos que tener a las unidades que tienen calidad, que están pues ya avaladas desde la Secretaría, circulando únicamente. Así es. Y ese margen que yo espero que reduzca todavía un poquito más, los que no estén en condiciones van a salir de operar eso. Una cosa es la calidad, digamos, del transporte, hablamos de camiones, de vagonetas, de microbuses. La otra es el estigma que cargan quienes son choferes, conductores del transporte público. Hay una mala imagen hacia ellos. Sí, es terrible. Yo veía por ahí, y lo digo respetuosamente y sin sarcasmo alguno, decían es que los microbuses están peor calificados que los diputados. Tengo unos amigos diputados, aclaro. Entonces el tema es que es un sector... Pero ya era mucho decir que estaban mal calificados. No, muy lastimado, incluso muy estigmatizado, y además con razones. ¿Qué es lo que sucede? Yo te voy a ejemplificar algo. Por ejemplo, yo tengo operadores que en la mañana manejan un metrobús y son ordenadísimos en la línea 1, se paran donde se deben parar, son atentos con el público, van uniformados, cumplen todas las condiciones. Ese mismo operador que necesita complementar su sueldo, en la tarde se pasa un microbús y sufre una transformación terrible. ¿Y a qué se maneja como quiere, trata mal al público, sube a su cacharpo y demás. ¿A qué se debe, Manuel? Al modelo de operación que es parte de lo que queremos resolver en esta administración. Mientras subsista el tema del hombre camión, va a ser muy complicado que podamos reordenar todo el transporte de la ciudad. ¿Por qué? Porque en ese esquema que se sustenta en el pago de cuentas a los propietarios de las concesiones, entonces hace que el operador pues tenga que ir correteándose, tenga que ir a altas velocidades y tenga que ir peleando por el pasaje, si no junta su cuenta, claro. Entonces ahí hay que cambiar el modelo de operación. Ese estigma, reitero, tiene certeza, sin embargo pues tiene atrás todo un esquema que tenemos que resolver, y de ahí nuestra gran apuesta, que en esta administración podamos cambiar ese modelo de operación, podamos otorgar solamente concesiones a empresas establecidas, en donde los esquemas de planeación, los esquemas de movilización y el despacho de las unidades sea programado. Y si el operador tiene un sueldo fijo, pues olvídate las carreras, pues ya no tendrá. Ahora, son cotos de poder también que no fácilmente van a permitir que se les meta en orden. Sí, claro, sí. Y además, ¿por qué, Manuel? Porque el sector
trae atrás intereses personales, intereses patrimoniales. Alguna vez habíamos comentado por ahí en alguna charla, ese mismo esquema de operación hace que se organicen bajo asociaciones o sociedades civiles, en donde realmente la labor de los líderes y de los representantes pues es hacerles gestiones ante las autoridades, sacar sus vehículos de los corralones, pasarles la revista, y eso los constriñe solamente a un escenario económico donde tengan que ganar dinero por esos trámites. Y si tú dices, bueno, te quiero convertir en empresa, quiero cambiar tu modelo operacional, pues el primero que brinque es el líder, dice, no, pues me vas a quitar un negocio, ¿no? Sin embargo, hemos estado trabajando con ellos. Comentaba hace un ratito, hoy mismo me agrada, en parte hubo una conferencia de prensa de un porcentaje importante de transportistas que manifiestan totalmente su apertura, su esquema de ligarse a los programas de gobierno y su beneplácito porque la revista se esté llevando a cabo bien. Eso te reitero, me da tranquilidad. Hablan ellos que incluso no se ha registrado, que además es cierto, ningún evento ahí de corrupción, que eso nos da mucha tranquilidad. El dolor de cabeza para el transporte en la capital se llaman microbuses. Sí, sin duda, sin duda. ¿Tú calificarías bien, por ejemplo, y si hiciéramos una revisión uno a uno, digamos, a los diferentes sistemas de transporte, el Metrobús, ¿lo calificarías bien? Sí, sí, claro. Yo creo que el Metrobús es uno de los sistemas más funcionales de la ciudad, el modelo operacional y sobre todo el sentido y la esencia de Metrobús, que es movilizar grandes volúmenes de personas. Yo creo que en Metrobús y Metro son de los más funcionales de la ciudad, y algunos corredores de transporte eléctrico, Eje Central, por ejemplo. ¿Qué hacemos con los taxis? Los taxis, en el sentido de que son necesarios, en el mismo caso hay algunos conductores, choferes de taxi muy buenos, otros malos, pero está el tema y eterno problema de los taxis pirata. Sí, estamos trabajando en ello. Ahí, Manuel, es muy importante el tema de que no solamente ataquemos, lo vamos a hacer y lo tenemos que hacer. La otra parte es cómo logramos una gran campaña de sensibilización, de información a las personas, porque el tema es que si cualquiera ciudadano se para ahorita fuera de aquí, de Cetravi, y para un taxi, realmente no tiene, porque no hemos dado esa información como gobierno, la posibilidad de saber si el vehículo, que estando rotulado, es un taxi autorizado, si trae su placa, si trae su engomado de revista. Muchas veces no traen ni la licencia tarjetón, cuya obligación es pegarla en el parabrisas. Entonces yo creo que habría que trabajar mucho sobre el tema, decir a la gente, las placas de taxi son estas, el operador tiene que traer su licencia tarjetón y las condiciones deben ser estas. Entonces vamos a, y sí, sobre todo en los últimos 3 meses del año, que como sabes se hace mucho más solicitado el servicio en la ciudad por razón de las fiestas decembrinas y demás, a partir de septiembre, muertos y todas las vacaciones y puentes que hay. Entonces traemos ahí ya un acuerdo con INVEA y con la Secretaría de Seguridad Pública para hacer operativos conjuntos en zonas específicas de la ciudad. Pero para que no haya abusos. Para que no haya abusos, pero también queremos acompañar esa campaña de ataque a los piratas, reitero, con esquema informativo, para que la gente misma sea quien vaya aislando este tipo de servicios. Esos también son cotos de poder que responden a muy diferentes intereses. ¿Qué porcentaje de los taxis que circulan en la ciudad son taxis piratas? Mira, el tema es que nosotros regulamos la regularidad. Entonces, si tú me dices cuántos taxis hay, pues hay 138,000 aproximadamente. No tenemos datos concretos, sin embargo, lo que sí te puedo y te debo decir es que si hay un número importante. Tenemos, por ejemplo, en la zona sur de la ciudad, en las delegaciones identificados 3,000-4,000 taxis irregulares. No tenemos una cifra exacta, pero sí la convicción de que tenemos que atacarlos. Ahora, se necesitan de otros medios alternativos. Por ahí escuchaba yo y veía la propuesta de un día sin automóvil. Tendríamos que ir caminando hacia ese esquema, los capitalinos. Ahora que la Secretaría cambiará de nombre, será la Secretaría de Movilidad, en términos de lo que sea más amable, más vivible para todos quienes vivimos en la ciudad. Estamos trabajando en ello, Manuel. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos trabajando con Medio Ambiente, con varias dependencias de gobierno y con algunos organismos no gubernamentales, entre ellos el Centro Mario Molina. Lo que queremos es a fin de año, hacer una propuesta muy concreta de cómo tenemos que manejar el tema del hoy no circula.
pareciera que puede ser necesario, puede ser importante un doble no circula, habrá que calibrarlo muy bien. Hicimos un muestreo, tiene un par de meses, y un porcentaje del 60% de gente de la ciudad está de acuerdo. Pero el otro tema, que es una decisión a lo mejor de mucho más trascendencia, es cómo escalonamos los horarios en la ciudad, que eso resultaría a lo mejor un tanto complicado, para buscar que los temas de emisiones contaminantes sean menores. Estamos pensando también en la limitación, que esto sé que en la ciudad asusta, la limitación de vehículos en ciertas zonas de la ciudad. Prueba de ello, por ejemplo... ¿A qué te refieres con limitación de vehículos? Limitar o que paguen un peaje por entrar, por ejemplo, al centro histórico, que te reitero, dicho ahorita, la gente se asusta, ¿cómo vamos a pagar? Pero son medidas importantes, y yo creo que a fin de año estaremos en una posibilidad muy clara de decir, estas son las medidas, y ya consensadas, ya aplicadas ahí incluso con estándares internacionales, y que nos permitan, con un esquema de implementación en la ciudad, bajar dos cosas. Uno, los índices de tráfico, que también son generadores de contaminación, pero sobre todo el tema de las emisiones en la ciudad. A ver, pero es un tema polémico, porque uno pensaría, pues, qué incentivo tiene adquirir un vehículo nuevo que en teoría contamina mucho menos que un vehículo que ya tiene muchos años circulando, si de todas formas le van a prohibir circular, cuando además paga, en el caso de que por el valor del vehículo tenga que pagar tenencia, pues ya paga un derecho, un impuesto por su vehículo, por la posesión del mismo y por circular. Claro, justamente te diría que la lógica va en sentido contrario. Más bien lo que queremos es desincentivar un poco el uso del automóvil, no la tenencia, ¿no? Porque pareciera un contrasentido. O sea, que todos quienes tengan un vehículo tengan que descansar un día. Que tengan que descansar un día, y además que lo utilicemos cuando lo tengamos que utilizar. Como tú sabes, en la ciudad y en el país, el tema de tener vehículos va ligado un poco al estatus por una situación cultural, cosa que no sucede en otros países del mundo. Entonces, no queremos limitar la tenencia de los vehículos, pero sí el uso. En otros países, como tú sabes, todo el mundo tiene sus vehículos, pero los utiliza fines de semana para cuestiones de esparcimiento, para salir a lugares cercanos a las ciudades y demás. Entonces, no queremos ni mucho menos pegarle a la industria automotriz nacional. Lo que queremos es regular un poco el uso para efecto de que la ciudad sea mejor. En términos de los conductores, hablábamos de los del transporte público, pero también los automovilistas promedio, pues tenemos nuestra dosis de culpa y nuestra dosis en la cual ponemos de nosotros, unos más y otros menos, para generar el caos vial, y al final de cuentas somos un monstruo de ciudad, lo hemos platicado. ¿Somos cafres los capitalinos? Pues una parte sí, digo categóricamente. Habemos que es la mayoría, afortunadamente, de gente pues con cierta conciencia, con una cultura vial y cívica, yo creo que muy establecida, pero sí hay un porcentaje en la ciudad, por desgracia, que no cumple ahí los parámetros de los reglamentos, ni siquiera de la civilidad vial. ¿Qué estamos haciendo ahí? Como sabes, el próximo año vamos a implementar obligatoriamente el examen de manejo, ¿no? Para todos. Para todos, licencia tipo A. En el caso del público no hay problema, ya lo realiza, ¿no? Pero el año próximo queremos implementar el examen de manejo, conocimiento del reglamento de tránsito. Mucha gente no respeta los reglamentos porque no conoce la señalización, que eso es grave, ¿no? Entonces, queremos hacerlo, creo que eso le va a cambiar totalmente ahí la visión de la ciudad en el tema de conducción, y desde luego también contribuirá de una manera importante a mejorar el tema del tráfico. Hay otro tema que no quiero dejar pasar, hay un tema polémico, lo que toca al metro. Hemos visto en las últimas semanas lo mismo, un enfrentamiento entre el líder del sindicato, entre Fernando Espino Arévalo, el director del sistema de transporte colectivo Metro, Joel Ortega, y por ahí esbozada una propuesta que todavía no se pone sobre la mesa de aumentar el boleto, la tarifa del boleto del metro. ¿En qué va esta propuesta, si es que existe, si ya está sobre la mesa? ¿Cuáles serían, digamos, las consecuencias, no nada más en términos económicos para el usuario, sino los beneficios que tendría el aumentar? Porque el metro de la Ciudad de México es uno de los metros, si no es que el más barato del mundo, y es un metro que está subsidiado por quienes no usamos o no usan de manera frecuente el metro, e incluso por los pasajeros, porque el boleto de 3 pesos en realidad cuesta más de 10. ¿no? Así es. Bien, en ese tema, Manuel,
más que propuesta es un análisis. ¿Qué estamos haciendo? El director general del metro, el ingeniero Coelho Ortega, lo ha planteado incluso en el Consejo de Administración, en el escenario de la necesidad que tiene el propio organismo pues para rehabilitar ahí algunos trenes que en este momento tenemos en desuso, para darle mantenimiento no solo a las unidades férreas, sino también a toda la infraestructura eléctrica y electromecánica, y sin duda alguna necesitamos recursos. El tema del aumento, como tú bien dices, es el metro más barato del mundo, sin lugar a dudas. El subsidio que tiene es casi de 7.50 a 8 pesos. Y antagónicamente a esto, en beneficio del gobierno de la ciudad, anda entre los 10 metros mejores del mundo. Una cosa importante. Estamos analizando, no hay una propuesta concreta, ya se planteó ante el Consejo de Administración que preside tu servidor, ya se planteó incluso también en primera instancia ante el jefe de gobierno. ¿Cuál es el procedimiento? El director del metro nos tendrá que presentar un estudio que tenga todas las implicaciones y las justificaciones de carácter social, de carácter económico, los beneficios que también tendría para el usuario. Todavía no hay sobre la mesa una propuesta. Todavía no hay una propuesta, hay un análisis. Yo creo que en los 3 últimos meses del año, en términos de ley, nos tendrá que hacer el planteamiento el director del metro, lo evaluaremos en función de ese análisis. La Secretaría de mi cargo tendrá que presentarle una propuesta al jefe de gobierno, propuesta que se discute en el Gabinete de Transporte, y una vez realizado esto, pues tomaremos una determinación el próximo año. Veía yo una encuesta en donde prácticamente la mitad, si no es que un poco más, de los usuarios estaba dispuesto a pagar un poco más al conocer esta información de que el metro está subsidiado en buena medida y que es, además de un buen metro, un buen sistema de transporte colectivo que además pues, es claro, perfeccionable y tiene que caminar hacia ser mejor, pero que está subsidiado. ¿De cuánto estaríamos hablando si es que pues, llega este aumento, como parece indicar, podría llegar para el próximo año? Y insistir en el tema, ¿cuáles serían los beneficios para el usuario? Porque, pues sí, quizá uno esté dispuesto a pagar más, pero para recibir más también. Sin duda, yo creo que los servicios de la ciudad tienen que ir encaminados a eso. Finalmente, la contribución en términos impositivos del mayor número de personas de la ciudad, pues implica a lo mejor pagar más en servicios o contribuir más en impuestos, pero a cambio de una mejoría en los servicios públicos. Es una cuestión legítima. Estaríamos pensando, desde luego es ambicioso el planteamiento del metro de entre 1 y 2 pesos, pero nosotros consideramos que no tendría que ir más allá de 1 peso por el impacto que tendría en la economía familiar. Sí, que el boleto pasara de 3 a 4 pesos. De 3 a 4 pesos, claro. Y el otro tema, desde luego, ya el jefe de gobierno lo ha esbozado ahí en algunos foros, tendríamos que mejorar todo el tema operativo. Hay quejas en algunas líneas, otro por la sobresaturación en las mañanas, y desde luego pues las instalaciones, que también se ha dado cuenta por ahí en algunos medios, tenemos deterioro sobre todo en la infraestructura de estaciones a nivel de goteras, eventualmente situaciones que traemos ahí, y desde luego también tenemos que calibrar, que eso hemos mejorado mucho, ahí los intervalos y las frecuencias de paso de los trenes, que en hora pico también, ante la saturación, los trenes se tardan un poquito más. Entonces, parte de lo que ya estamos haciendo, que el jefe de gobierno dio cuenta la semana pasada, se están invirtiendo en este momento 1.200 millones de pesos para refaccionamiento, que nos va a permitir eso, recuperar un promedio de 100 trenes que tenemos parados. Y desde luego, por ser sobre todo implementos de carácter internacional, nos tardaremos más o menos entre un año y año y medio, pero lo que nosotros estamos apostando es que a mediados del año siguiente nuestros intervalos sean mucho menores entre un tren y otro, reducir ahí las frecuencias de paso, y que esto nos permita un mayor servicio, y el tema de instalaciones, que también tendrá que mejorar para efecto de que pueda aumentarse la tarifa. Ahora, para lograr todo esto habrá que lidiar innegablemente, no quiero decir con el sindicato, porque el sindicato está formado por trabajadores, la gran mayoría, por fortuna, muy buenos trabajadores y comprometidos con su empleo, pero por un dirigente sindical que se ha enquistado en el sindicato del metro, que lo ha secuestrado y que ha hecho, y ahí están las pruebas expuestas en diferentes medios de comunicación, que ha hecho negocios para él, para sus amigos, para su familia desde hace más de 30 años.
¿Qué hacer con el líder del metro, con Fernando Espino Arevalo? Yo creo que Joel Ortega lo está haciendo bien, está trabajando el tema a la luz de lo que dice la ley solamente, quitando privilegios que no están establecidos en la normatividad. Hay avance ahí, nos ha dado cuenta en su consejo de administración. Pues el tema es cómo buscamos, lo que dice la propia ley, un equilibrio entre la fuerza de trabajo y la propia producción. ¿Qué significa eso, Manuel? Que de hoy en adelante, y es lo que le hemos planteado al director del metro, habrá que amarrar todas las prestaciones que incluso tienen los trabajadores a la productividad, porque qué es lo que pasaba en nuestros organismos, que pasaba en transportes eléctricos, que en donde estuve la sesión pasada, que muchos estímulos y muchos incentivos eran automáticos, es decir, la ley establece 7 estímulos, por ejemplo, pero que solamente por establecerse se te dan. Entonces, ¿qué estamos buscando ahora? Que también se lo hemos planteado a Joel Ortega, pues es buscar que todos esos, si hay un incentivo de puntualidad, pues es bueno que el trabajador llegue puntualmente, y así te podría enumerar. Pero me parece que Joel Ortega, director del metro, tú van en el mismo camino, pero no entiendo, no leo en esa misma lógica y en ese mismo camino al líder del sindicato del metro, lo veo en contrasentido. Yo creo que no tendrá otra más que enfilarse en esa misma línea. Al final del día, en los organismos... Pero se puede ir con él, tiene 30 años. Sí, tiene que poder, claro. Reitero, Joel lo está haciendo bien, es un esquema, desde luego, de negociación en principio, pero en segunda instancia pues es de aplicación de la ley, y lo vamos a hacer. Pues, secretario, siempre hay muchísimo que platicar contigo. Te agradezco mucho que nos recibas aquí en tu oficina. Yo agradezco y se repetirá sin duda esta conversación. Yo estoy a la orden. Vamos viendo si te parece en lo que va la revista y cómo terminamos este año. Y me encantaría que nos visites cuando tú lo decidas. Te reitero, con el secretario, sin el secretario, sería muy importante que el auditorio conozca esto. Gracias, muchas gracias. Es el secretario de Transportes y Vialidad del Distrito Federal, Rufino H. León. Gracias por vernos, nos encontramos la próxima.